arriba, abajo, en medio y para adentro. Bueno, qué lindo poder estar en este ambiente de una expectativa por Dios, un ambiente de energía, jóvenes. Dice la Biblia que la gloria del joven está en su fuerza, en su vigor. Y qué lindo que ustedes estén con esa fuerza, con ese vigor, entregándoselo a Dios, ¿verdad? Que tú estés gastando tu juventud, ¿para quién? Para Dios. Vale la pena, créeme. Yo solamente, nosotros estábamos al frente de adolescentes en México, estábamos antes de venir acá, estuvimos 5 años como líderes de grupo de adolescentes. 12 los jóvenes. Y 12 los jóvenes, como matrimonio, primero de novios y luego de matrimonio. Pero con los adolescentes de 12 a 16 años salíamos los sábados a compartir en los parques. Y fíjate que mucha gente, de 2 en 2 íbamos, ¿verdad? Y los chicos se acercaban, compartían de su testimonio a la gente que se encontraba en el parque. Y muchas personas se quedaban con la boca abierta de ver que jovencitos en esa edad les estén hablando de Dios. Créeme, ¿por qué? Porque muchas veces en estos tiempos que vivimos, que son difíciles, la gente piensa o etiqueta, ¿verdad? Que te ven joven, te ven vestido un poquito así como que a lo moderno y te juzgan, te critican, o dicen, es rebelde, o es un vago, quién sabe. Pero cuando la gente adulta se da cuenta que tú estás gastando tu juventud para Dios, créeme que te llega a admirar. Te llega a admirar, a respetar y hasta interesarse de que les compartas el Dios en el que estás creyendo. Así que yo te animo, joven, a que tú puedas estar entregando esta preciosa juventud, estos preciosos años para Dios, ¿verdad? Para Él, con toda tu energía, con toda tu fuerza. Bueno, mi esposa quiere saludar también. Sí. ¿Cómo están? Realmente qué alegría estar aquí. Quiero decirles que la mayor inversión de tu vida es esta. Una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es haberlo podido conocer a mi tierna edad. Yo tenía 17 años cuando conocí a Jesucristo como Señor y Salvador. Me enamoré de Jesucristo con toda mi alma. Me enamoré con todas mis fuerzas y jamás cesó ese amor. Más bien se incrementó. Conforme ha pasado el tiempo, más convencida estoy de amarlo. Más deseo. Cada día siento que no voy a poder amarle más y al día siguiente Dios me regala más de su amor. Así es que yo anhelo en esta noche, pues yo anhelo con toda mi alma que no sea un evento, sino que sea una decisión de vida, de poder dedicarle todo tu ser, todas tus fuerzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que no sea una etiqueta de cristiano lo que te identifique, sino una vida de cristiano. Que no sea una herencia, porque muchos chicos ya nacieron en el Evangelio. Yo era algo que mucho insistía con mis hijos. Ya nacieron en una familia cristiana. Pero hay que valorar. Tenemos que saber qué día aceptamos a Jesús. Qué día es que reconocí que era mi Señor y mi Salvador, que Él me llamó, que Él me consagró. Y qué glorioso es que no sea una herencia, sino una convicción. Y esta noche yo anhelo que de aquí, si con 12 el Señor revolucionó el mundo, ¿qué no hará con todo este grupo precioso que estamos aquí para revolucionar todo el continente y hasta donde Dios nos lleva? ¿Sabes que es el tiempo en que los latinos estamos tomando Europa, estamos tomando Estados Unidos, estamos tomando Canadá? Es el tiempo en que los latinos en todos lados nos sonríen. Es el tiempo en donde vas a muchos países en Europa y están oyendo música en español. No le entienden nada, pero les gusta el español. Reciben a los latinos. Dios ha vestido de gracia a Latinoamérica para conquistar el mundo entero, porque el próximo avivamiento, ¿sí?, va a ser sostenido por muchos latinos a lo largo del mundo. Amén. Y bien, queremos, había una inquietud, nos dijeron que había una inquietud en ustedes. Es bueno tener inquietudes, es bueno preguntar a Dios y Dios va resolviendo las cosas. Sabes que a veces uno puede pensar que, híjole, pero ¿cómo le presento una duda a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo? Puede ser una falta de respeto, puede ser una... Ya se quedó con él.
Bueno, gracias. Un aplauso para los chicos de las asistencias. Bueno, yo decía que no es malo tener inquietudes y preguntarle a Dios, y tú las inquietudes, preguntarle a Dios. Dios puede usar a tu pastor, a tu líder, o Dios mismo a través de su palabra, el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Y sabíamos que hay una inquietud acerca de Job, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú puedes preguntar, bueno, de este personaje de la Biblia? Algunos dicen, hijo, de leer Job me puedo deprimir porque es una historia un poco triste, pero hay cosas en toda la palabra de Dios, tú puedes ver, siempre haber algo de lo que pueda sacar provecho, que te pueda dejar una enseñanza, porque es la palabra de Dios, una palabra que está viva, que es eficaz, que te va a dejar un efecto, un resultado en tu vida. Entonces queremos hablar de este personaje, algunas cosas que podemos extraer, que nos deja una enseñanza, que nos deja un ejemplo también. Y bueno, de este personaje, ¿verdad?, de Job, hay tres cosas que yo brevemente voy a mencionar. Mi esposa también va a compartir después la parte complementaria. Y lo primero que podemos observar de lo que Job experimentó, de lo que él sufrió, de lo que él vivió, son tres cosas importantísimas para todo cristiano, todo hijo de Dios. La primera, ¿verdad? Job, pese a todo lo que él estaba viviendo, todas las calamidades que él estaba confrontando, él sabía y descubría que tenía un Dios que era soberano. Amén. Soberano. ¿Qué significa soberano? Soberano significa que Dios todo, bueno, sus atributos, ¿verdad?, todo lo conoce, todo lo sabe, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso e inmutable. Pero que Dios, a Él nada se le pasa por alto. Él conoce todo, ¿verdad? Él sabe inclusive hasta la hoja de un árbol que se cae, conoce hasta el último de tus cabellos. Él es soberano. Él es el que está sobre toda autoridad. Y Job pudo percatarse de esto, ¿verdad?, de esa soberanía. Y por lo tanto, pues, él concluyó en esa frase famosa, ¿verdad?, de que Jehová dio, y así como dio, Jehová quitó. Si Dios da y también quita, quiere decir que Él es soberano, que Él lo puede todo, ¿verdad? Y él sabía, Job, pese a esta situación que él vivía, sabía que la mano de Dios estaba ahí. O sea, él no estaba viendo a un Dios distante, un Dios lejano, no. Él sabía que en este asunto estaba Dios, es decir, Dios no estaba ajeno a lo que él estaba viviendo. Por lo tanto, Job no culpó a Dios por la situación difícil que él estaba viviendo, ni tampoco imaginó que Dios era un espectador de su calamidad o de sus problemas, ¿verdad? Eso es algo muy importante, tú puedes leer ahí conforme vas leyendo el libro de Job. Si Job sufrió, ¿verdad?, solo podía ser porque Dios estaba permitiendo, es decir, aunque Job no lo entendía, pero él sabía muy en el fondo que Dios algo tenía que ver en este asunto por lo que él estaba pasando. Tenía una visión correcta de la soberanía de Dios. Esto es una enseñanza para nosotros, que tú y yo tengamos una visión correcta de que Dios es un Dios soberano. Amén. Lo que sucede en un país, de pronto uno puede pensar, Ecuador, México, cualquier lugar, ¿hay injusticias? Claro que hay injusticias. ¿Se le puede ir de las manos algunas situaciones a las autoridades? Claro que sí. Son hombres, ¿verdad?, que tienen errores, cometen errores. Pero nada pasa por alto ante los ojos de nuestro Dios, porque Él es soberano, ¿verdad? Las naciones están sujetas a nuestro Dios. Nada pasa por alto para nuestro Dios. Y tú puedes descansar en esa soberanía de Dios, de que nada pasa por alto. Más aún,
una situación personal que tú estás viviendo, una situación difícil, quizás familiar, económica, de trabajo, etcétera, ¿verdad? Dios no es ajeno a lo que tú estás viviendo. Él es soberano. Y eso ya produce en nosotros paz, de saber que el que está sobre toda situación, el que está sobre toda circunstancia, es nuestro Dios. Segundo aspecto, el que podemos aprovechar de lo que vivió Job. Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Sí. Y Job no pecó. Él no le atribuyó a Dios un despropósito. Y veíamos que él no le culpó a Dios. Es una afirmación extraordinaria en Job. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, en una situación difícil, aquellas personas que todavía no conocen a Dios a veces dicen: ¿y por qué hay tanto maldad en el mundo? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué de un terremoto en tal lugar? Y muchos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo muy que el hombre dice mucho, ¿no? Pero ¿sabes qué? No quiere decir que Dios sea injusto. No quiere decir que Dios está ajeno. Sabemos que vivimos en un mundo que hay desorden. En un mundo donde el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Es un mundo donde hay corrupción, ¿verdad? Y aún un bebé que nace en un hogar cristiano, no es de que naciendo bebé ya sea cristiano, no. Va a llegar un momento donde él decide por Cristo. Nace con una naturaleza pecaminosa, aunque nazca en un hogar cristiano, porque es un mundo caído en el que vivimos. Pero esto no significa que Dios sea, al contrario, porque Él es justo, por lo que Él estableció un orden desde el principio, es que hay consecuencias, ¿verdad? Del mal y del bien. Pero tú y yo podemos descansar en la justicia de Dios. Amén. Pese a la injusticia del mundo, pese a que tú tal vez alguien te haya cometido una injusticia, pero tú puedes descansar de que tienes un Dios soberano, un Dios que es tu Padre y que Él es justo. Amén. Que Él hará lo necesario, con que tú mantengas tu paz, con que tú perdones, y Dios resolverá el asunto. Tú no tienes que luchar por defender una verdad. La verdad no necesita ser defendida. Dios mismo se va a encargar de que la verdad de Él se establezca y se muestre, y que no esté escondida, ¿verdad? Y Job pudo descubrir esto. Y otro tercer aspecto que también Job podemos ver positivo es que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Amén. Me encanta el Salmo 34:8 que dice: gustad y ved que Dios es bueno. Y ese verbo gustar, ¿sabes lo que significa? Significa probar, que tú estás gustando, que estás saboreando algo. Bueno, la bondad de Dios es para eso, para que tú la pruebes, para que tú la saborees. Y por eso dice ese salmo: gustad y ver, o gustad y probar que Dios es bueno. Es decir, que tú le des la oportunidad a Dios, que Él muestre su bondad sobre tu vida, porque Él en su naturaleza es bueno. Y Job pudo descubrir esto en medio de sus pruebas, ¿verdad? Job confesó muchas veces la bondad de Dios, ¿sí? Job bendijo el nombre de Dios. Job sabía, aún en medio de la horrible calamidad, a pesar de todo el mal que le había acontecido, no dudó de que Dios es bueno. Esto es algo digno de aprender. ¿Cuántas veces, si las cosas no te salen bien, no te están saliendo bien, quizás podemos dudar de la bondad de Dios? ¿Cuántos le echan la culpa a Dios? No, pues si Dios fuera bueno, no me hubiera pasado esto. Si Dios fuera bueno, no hubiera sucedido esta situación. Y caen en una incredulidad, ¿verdad? Quiere decir que no conocieron a Dios. Y sabes, a través de esta reflexión que estamos del personaje de Job, tenemos que establecer en nuestra vida estos tres aspectos. Dios es soberano, Dios es justo y Dios es bueno. Amén. No dudes nunca de la soberanía de Dios. No dudes nunca de que Él es justo. Y no dudes nunca de su bondad. Y en estos tiempos donde Mateo 24:12 nos dice, que nos anuncia que en los últimos
tiempos la maldad se va a multiplicar y que el amor se va a enfriar. Entonces, con todo y la maldad que se pueda multiplicar, yo no voy a permitir que el amor se enfríe, por ejemplo, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros conscientes de que las relaciones familiares estén sólidas, en armonía y con amor, ¿sí? Y aunque crezca la maldad, como familia, como hijo de Dios, no voy a dudar de esos tres aspectos: la soberanía de Dios, la justicia de Dios y la bondad de Dios. Realmente cuando nos acercamos al libro de Job lo hacemos con cierto temor, ¿no? Con cierto ups, porque dice que era un hombre justo y sin embargo sufrió. Era un hombre justo y es verdad. Job es un personaje en la Biblia que nos enseña una gran verdad. No dudó del carácter de Dios, nunca, no dudó. Él amaba a Dios con todo su corazón, no dudó del carácter de Dios. Pero si yo pongo una lupa a la vida personal de Job, si pongo una lupa a algunas características de Job, eso nos va a ayudar a entender un poquito por qué duró tanto el dolor, por qué se alargó. Eso nos va a ayudar que Job no pecó en todo el proceso, no dudó del carácter de Dios, pero fue largo. Y muchas veces tenemos que entender que Dios es justo, como Marco nos decía, Dios es bueno, Dios es soberano, pero estamos en un mundo caído, en donde hay consecuencias que tenemos que vivir. Si yo acerco la lupa a Job, yo tengo que entender, la primera cosa es que ¿sabías que se cree que el libro más antiguo de la Biblia es Job? Incluso antes que el Pentateuco, es decir, antes que la ley de Moisés, que Génesis, Deuteronomio, o sea, el orden en el que está la Biblia no es cronológico. Job se cree que es el libro más antiguo, y Job tenía una revelación de Dios, pero no tenía como nosotros el pacto en Jesucristo, no tenía como nosotros la revelación de autoridad que Jesús vino y nos dio. Nunca se había dicho como Jesucristo nos dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Job no tenía la revelación del corazón y la autoridad que Jesucristo nos delegó, porque Jesús todavía no había venido al mundo. Job, todo lo que vivió fue antes del nuevo pacto. El carácter de Dios no se toca. Es soberano, es bueno, él es justo. Job lo entendía, pero no entendía la revelación que ahora tenemos tú y yo, de decir: Satanás, no toques mi casa en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, en la autoridad de Cristo. Un día yo le pregunté al Señor, hubiera sido en mi razonamiento humano ilimitado. A mí me encanta platicar con Dios y a Dios le encanta platicar conmigo. Tú sabes, hay una relación de amor en donde nos gusta platicar. Y un día yo le decía: oye, Señor, ¿no hubiera sido más fácil, en mi razonamiento humano, si en lugar de ascender al cielo, pues te quedas con nosotros? Genial, ¿no? Como Tomás lo vio y cayó de rodillas, ¿no? Señor, qué glorioso, ¿no? Sería algo tremendo. Claro, no me imaginaba, solo fue un comentario que le hacía al Señor. Y Dios me explicó algo. Era necesario, no solo que yo resucitara, que Jesús resucitara, era necesario que ascendiera al cielo para que tú sepas que no solo estás sirviendo, que no solo eres o tienes un pacto con el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, sino nosotros servimos a un Cristo glorificado, a un Cristo glorificado, que toda autoridad le ha sido dada y que nos permite vivir y decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, enfermedad, vete. En el nombre de Jesucristo, detente esta calamidad. En el nombre de Jesucristo. Y Job no tenía esa revelación. Es el libro más antiguo. No solo fue lo que Job aprendió, todavía no había esa revelación.
Mira, esto es tan glorioso, tan hermoso, que en el programa de radio a mí me encanta ver a Dios en acción en todo tiempo. Y en el programa de radio nos llegó una petición a los mensajes, al 4252. Y cuando yo lo vi, me llamó muchísimo la atención porque literalmente decía, ayúdenme. Esa era la primera palabra, ayúdenme. Estoy en el hospital y quieren sacarme a mi bebé. Dicen que está muerto, pero yo no quiero. Dicen que mi vida está en peligro, pero no. Yo quiero que oren. Y me dijo, soy Ana, así firmó. Entonces nosotros lo leímos y dijimos, en el nombre de Jesús, declaramos vida en el vientre de Ana. Declaramos que el Espíritu Santo sopla vida en el vientre de Ana, en el nombre de Jesús. Y continuamos el programa, ¿sí? Como a la semana o 10 días nos escribió, soy Ana, ¿sí? Sigo en el hospital. Pero cuando antes de la operación le volvieron, ella dijo que sentía algo en el vientre, le volvieron a hacer el eco y el bebé tenía latido, el bebé volvió a tener el latido, se quedó en el hospital como 4 meses porque les daba miedo que algo sucediera, le estabilizaron, ella se quedó los 4 meses y es tremendo, porque en ese mensaje nos dijo, tengo 10 años luchando por un bebé. ¡Qué glorioso! Y en julio, los primeros días de julio, la bebé nació, es una niña, se llama Victoria, ya nos la llevó a la radio y los doctores la conocen como el milagro. El milagro. ¿Sabes por qué? Porque ahora vivimos en la autoridad de Jesucristo. Pero Job no tuvo el privilegio que tenemos tú y yo. Aunque él tuvo el carácter que muchos no tenemos. Él tuvo el carácter. Entonces, lo primero que debemos entender es que es un libro en el que todavía ni siquiera estaba la revelación de Jesucristo. Era tremendo. Segunda cosa, al poner una lupa en el libro de Job, es que Job era un hombre temeroso, con miedos, con muchos miedos. En Job 3:25, literalmente dice, después de que mueren sus hijos y de que pierden todo, Job declara, ¡ay, lo que me temía! Eso me vino. Todos los miedos que yo tenía me vinieron. Job era un hombre que tenía muchos miedos. Y en esos miedos, pues, ¿sabes cómo definen mucha gente? Y yo estoy de acuerdo en el temor, como una fe negativa. No, se me hace que mejor no mando a mi hijo en avión a México. ¿Qué tal si se cae el avión? No, se me hace que mejor no me voy a la costa. ¿Qué tal si llega un tsunami? No, se me hace que mejor, ¿cómo voy a dejar estudiar a mi hija en tal lugar? No va a vivir conmigo. No, mejor no. Oye, y en lugar de vivir en la fe del Señor, en la confianza de Dios, Job era un hombre con miedos. ¿Y sabes qué? Yo he aprendido algo, ¿sí? Con el Señor he hecho fuera mi temor. Amén. Es una frase que ellos dicen, no tememos, a Cristo tenemos. ¿Sí? Y esa es una verdad. Padre, yo te bendigo. ¿Sabes? Mi padre murió de cáncer. Las 3 hermanas de mi padre murieron de cáncer también. Mi madre tuvo cáncer y Dios la sanó y duró, sigue viva. No tiene ya ningún síntoma. Y mi padre vivió 6 años y no entendían por qué no se moría, porque tenía que haberse muerto por el cáncer. Es más, cuando se murió no les podían dar el acta de defunción, porque no sabían qué poner. Si ponían que fue el cáncer, se debió morir 6 años antes. Entonces no tenían qué poner, no sabían qué poner, ¿sí? Pero, porque así es Dios, ¿no? Y claro, si yo voy al médico, a mí no me dan un diagnóstico, a mí me dan una sentencia. ¡Ah, cáncer! Pero yo le dije a mi esposo y yo fuimos a México antes que mi papá muriera, y le dijimos, pues hay que romper la maldición del cáncer. Está medio feo. Tíos que se han muerto del cáncer, del lado de mi mamá, acá toda la familia, todos los hermanos. No, pues no. Eso es una maldición. Y mi papá se paró lleno de autoridad de Jesucristo, rompió el cáncer sobre toda su descendencia en el nombre de Jesús. Así es que yo lo creo fielmente. O sea, no puedo vivir con un miedo. Es que mi mamá tuvo cáncer. Ay, voy a ir al doctor. Es que mi papá pues ya se fue al cielo con cáncer. Y santos mis tías y mi tío. No. Yo voy a vivir hasta el día que Dios quiera. Y cuando sea mi cita de amor con el Señor,
pues capaz que dice rapto, yo no sé. Pero no me preocupo en lo que va a pasar en la muerte, porque creo que la muerte es algo maravilloso. Es como una boda. Te gradúas para estar con tu amado. Así es que no me preocupa. Vivo cada día sabiendo que hoy quiero hacer la voluntad perfecta de Dios. No fue el caso de Job. Job vivía con muchos temores. Así es que si esta noche tú tienes temores, déjalos en la cruz. Y no sirvas a un Dios que ahí en la cruz está sufriendo, porque la cruz está vacía. Sirve a un Cristo glorificado. Amén. Que nos ha dado autoridad para vivir una vida y vida en abundancia. Si es cierto que hay retos de fe, pero voy a ver su gloria. Si es cierto que hay tiempos de vacas flacas, estoy en un mundo caído, pero yo sé cuál es el final de la historia. El final de la historia es sanidad. El final de la historia es provisión. El final de la historia es cumplir el propósito de Dios. Y en el camino, Dios me mete al horno de vez en cuando para purificarme. Así es que Dios es un Dios de gloria y que nos lleva de gloria en gloria, no de muerte en pérdida, de gloria en gloria. Otra de las cosas tremendas que me fascinan es que Job, en Job 42, 1, 5, ese versículo, ese pasaje tan conocido, Job de repente se levanta todavía enfermo, después de todo lo que ha vivido, y dice: Dios, ahora conozco que todo lo puedes. Y no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. No lo hay, Señor. Y luego dice: mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en ceniza. Es más o menos, ese pasaje significa algo. Que Job era un hombre religioso. Y de repente declara, al final casi del libro: ahora conozco. Ese verbo conocer es un verbo que significa por experiencia propia. En una intimidad. ¡Qué tremendo! O sea, yo espero que mis hijos no sean cristianos por la experiencia de sus padres. Que tengan sus retos de fe y que vean a Dios en acción en sus vidas. No solo en la mía, en las suyas. Que podamos decir: Dios, ahora conozco por experiencia propia que todo lo puedes. Ahora conozco, porque lo he vivido, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Job entendió que era un religioso. Por eso dijo: me arrepiento, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Qué glorioso. Amén. ¿Sabes qué significa? Ahora tenemos una intimidad tú y yo. Ahora, mi Dios, estoy viviendo lo que nunca antes había vivido. Una relación de amor. ¿Qué es el cristianismo sino una relación de amor con el Rey de Reyes y Señor de señores? ¿Qué es el cristianismo sino esa relación que te lleva a ser uno con el Señor en Jesucristo? Amén. Mira qué tremendo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y posaba sobre Sansón o sobre Saúl para que profetice, qué sé yo, sobre David, pero se levantaba. Pero a raíz de que Jesucristo resucitó y fue glorificado, el Espíritu Santo fue derramado para morar en cada creyente. Fue derramado para vivir en ti y en mí. Y poder decir: ahora conozco, tengo una experiencia viva, tengo una relación de amor con el único Dios verdadero. El Dios ya no solo de mis padres, mi Dios. Por eso la Biblia dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque tuvo su revelación Abraham, la tuvo también Isaac y también la tuvo Jacob. ¿Y sabes qué? Job lo reconoce. Dice: ahora sé que no solo eres soberano, que no solo eres bueno, que no solo eres justo. Ahora sé que tú y yo tenemos una relación. Ahora conozco al Omnipotente. Ahora tengo la experiencia viva. Y todavía Job estaba enfermo. Todavía no recibió el milagro. Pero ya había caído la religiosidad. Con todo lo que habló con sus amigos y con todo lo que habló con Dios, se dio cuenta que era un necio. A veces los cristianos creemos que tenemos la respuesta a todo. ¿Sabes qué? Yo hay veces que digo: no sé qué decirle. Digo: yo lo único que puedo darte es mi experiencia de vida en algo así. Tuve un caso que me traspasó el corazón. Yo llegué, había venido justo de cuando mi padre murió. Estuve un mes en México con mi mami, tú sabes, todos los trámites, todo eso. Cuando yo regresé, los primeros días
Me dijeron, Clau, te está buscando una familia y dicen que es urgente. Y si a mí me dicen que se trata de un niño o una niña, para mí es reggae urgente. Entonces yo dije, ¿cuál es el caso? Es un niño que hubo un accidente, no sé muy bien cómo fue el accidente, pero hubo un accidente y se acaba de morir su hermanito. Y desde entonces el niño no habla. Acababa de pasar unas semanas atrás. Y yo dije, no, pues tráemelos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya llegaron el papá, la mamá y este jovencito de unos 8 años que no hablaba. Entonces cuando entraron, yo dije, ¿qué pasó? Y el niño estaba ahí escuchando. Y resulta que se estaban yendo al curso de verano de la iglesia y vivían en el sur, o viven en el sur, a unas 3-4 cuadras de la iglesia. Ese día la mamá tenía otras cosas que hacer y no les llevó. Y le dijo al ñaño de 8 años, vete con tu hermanito, no lo sueltes de la mano. El chiquitico era como de 5 años, el más chiquito. Fueron los dos, bien obedientes de la mano, cruzaron muy bien la calle, y en una de esas que iban a cruzar, solo una calle principal era la que atravesaban, todo lo demás era fácil. Y en una calle, como decirte aquí, de doble vía, el niño, está un bus parado, y el niño agarra a su hermanito y dice, pasemos. Y cuando pasa, están en la parte trasera del bus, cruzando, o sea, el bus está aquí, la espalda del bus, se diría, la parte trasera del bus. Entonces, cuando el niño va pasando, este busero, o el chofer del bus, para rebasar al otro, se echa en reversa, sin ver a los niños. Y los 2 niños quedan abajo del bus. El menor murió instantáneamente, el segundo quedó ileso. Pero yo, en semejante shock, y estaba yo ahí con los padres del niño. Entonces pedí que los padres salieran y hablé con el niño. Y le dije, no sé por qué pasó, lo que sí sé es que tú no eres culpable. Sé que la muerte prematura tampoco es la voluntad perfecta de Dios, pero por algún motivo se permitió. Entonces yo empecé a hablar con el niño y el niño me empezó a responder todo. Yo le el Espíritu Santo me mostró cosas del corazoncito del niño, lloró conmigo por primera vez, no había podido llorar el luto, lloramos, porque yo no podía quedarme sin llorar, me dolía hasta el alma ver algo así, y le expliqué que en su vida se cumpliría el llamado de Dios y que Dios le concedería también honrar la memoria de su ñañito. Y bueno, pues no te voy a contar toda la de esta, pero cuando entraron los padres, ¿qué les dices, no? Entonces yo les dije la verdad, no tengo palabras para ustedes, pero solo puedo darte mi experiencia de vida. Y a lo largo de mi vida cristiana, ¿qué es lo que te voy a dar esta noche? Después de lo que vivió Job, después de lo que vive esta familia, ¿qué crees? Que los cristianos también lloramos. ¿No es la voluntad perfecta de Dios? No, tampoco fue la voluntad perfecta de Dios que Adán y Eva pecaran. Pero también nos llega el sufrimiento. Pero cuando tienes la autoridad de Jesucristo, pones límites. Pones límites. Pero no es que te la vienes sufriendo, eso ya es maldición, pues. Pero yo he aprendido 3 cosas a lo largo de mi vida cristiana, que Job las aprendió, y que eso me fascina ver de él. Lo primero que aprendí es que Dios me ama. Amén. Dios me ama con todo su ser. Dios me ama de una manera perfecta, completa y eterna. Amén. Lo primero que yo recibí del Señor, la primera palabra que el Señor me dio fue: Claudia, te amo. Yo no me preguntes cómo, pero pude escuchar la primera vez que fui a un café evangelístico de jóvenes, que éramos la 10ª parte, yo no sé, éramos como 20 jóvenes, 15 jóvenes. Y esa vez yo pude escuchar la voz de Dios diciéndome que me amaba. ¿Y sabes qué? Yo estoy segura de algo. Daría mi vida por esta verdad. Dios me ama. Dios está locamente apasionado y enamorado de mí. Y de ti también. Un día yo le pregunté al Señor que qué le apasionaba. Yo quería saber cuál era la pasión de Dios, porque quiero dedicar mi vida a lo que apasiona a Dios. No quiero perder mi tiempo en tonteras. ¿Qué te apasiona, Dios? Y nunca esperé esa respuesta. Yo de repente dije: los niños. ¿Cómo me apasionan los niños? Los niños. Que no, mejor los viejitos. Porque nadie le predica a los viejitos y están, con todo respeto, en la antesala. Entonces yo estuve sirviendo
voluntariamente una vez a la semana con viejitos. Alguien les tenía que decir que pues tomen su boleto al cielo, ¿no? Y los viejitos. Entonces dije, Señor, mejor dime, ¿qué te apasiona? Porque por lo que a ti te apasiona quiero dar mi vida. Y nunca olvidaré su respuesta. ¿Quieres saber qué me apasiona? ¿Quieres saber la respuesta? Se las cuento otro día. Me dijo, tú eres mi más grande pasión. No morí por el sol ni por las estrellas, Claudia. Valoré tanto tu vida que la valoré más que mi vida. Y fui a la cruz. Y no sé cuántas semanas me pasé llorando en mi tiempo de devocional. Y yo llegué a una conclusión: me amas con locura, Dios, porque solo un loco puede morir por mí, siendo como soy. Y entendí que la máxima pasión del Señor eres tú, soy yo. Son esos chicos que todavía no le conocen, son los presos que aún no saben de su amor, son los viejitos que están muriendo sin una esperanza. Entendí que lo más valioso sobre esta tierra ha sido lo más costoso, la vida humana. No se encontró precio porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No nos pudieron salvar los corderitos ni las vacas. Tuvo que ser Dios mismo. Amén. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Él nos dio el valor de cómo nos hizo. ¿Será que esta noche puedes entenderlo? Que Dios te ama. Jóvenes, no importa lo que vivas, Dios te ama. No importa cualquier situación, Dios te ama. Yo sé lo que es haber enterrado a mi papá, yo sé lo que es perder a mi mejor amiga cuando tenía poquito de conocer al Señor. Lo sé, pero también sé que Dios me ama. Y esa verdad nadie la va a cambiar de mí. Nadie. Nadie. Esa es mi verdad, que Él me ama. Él me ama. Y Él te ama. Él te ama. Y Job lo entendió. Y dijo, ahora te conozco, Dios. La segunda cosa tremenda, que es una verdad en mi vida, y decidí, es también lo que Job vivió. Ninguna circunstancia me va a hacer dudar de Dios, de su carácter. Dios es bueno. Y no me importa el diagnóstico, no me importa. Dios es bueno. Él es bueno. Este chiquito, Hazel, Hazel significa Dios concede la dicha. Él no se iba a llamar así. Es nuestro hijo, ¿no? Por eso sí. Él no se iba a llamar así, iba a tener otro nombre. Pero tuvimos una amenaza de aborto y luchamos por su vida. Y en el parto otra vez tuvimos luchas. Estaba mal en la posición y luchamos por su vida. Y cuando nació le quisimos poner un nombre profético. Un nombre profético. Pero fue la primera vez en la amenaza de aborto. Dios me dijo, ¿amas a tu hijo? Yo le dije, sí, ¿cómo no lo voy a amar, verdad? Aunque estaba en la barriga, yo lo amaba. Pero el Señor me dijo, dame su vida. Fue la primera vez que algo que yo amaba, yo renunciaba. Y le dije, Dios, tú eres bueno. Con hijo o sin hijo, tú eres bueno. Porque no dependen las circunstancias de que tú eres bueno. Y no tengo tiempo, pero mis 4 amores, mi esposo y mis 3 hijos, hubo un momento en que tuvieron riesgo de vida y yo pude decir, con esposo o sin esposo, yo te amo. Con hijo o sin hijo, yo te amo. Renuncié a lo que más ha amado mi alma, que ha sido a mi esposo y a mis hijos, porque entendí que nada sería como adorar al Rey de Reyes. Dios es bueno, no me importan las circunstancias. Y esta familia yo le podía decir, Dios es bueno, aunque no entiendas las cosas. Dios es bueno, no dudes de su corazón. Él es bueno. Él es bueno. Y mi tercer verdad de vida es que yo lo amo. Yo amo a Dios con todo mi ser. Cada célula de mi cuerpo, cada átomo de mi ser gritan que lo amo. Yo sé que soy misionera y que predico, pero en realidad soy adoradora. No sé vivir sin adorarle. No sé vivir sin decirle que Él es mi Rey. No sé vivir sin que cada día abro mis ojos. Hoy en la mañana que abrí los ojos, nos paramos un poquito tarde porque era el pico y placa y llegábamos más tarde a la radio, aprovechando que los chicos no están estudiando. Y yo abrí mis ojos
y miré, la ventana da un jardín, y yo miré y le dije, hola, te amo. Claudia reportándose cada día para decirte que te amo, para decirte que no puedo vivir sin ti. Y ya después me paré como loca a hacer todo lo que tenía que hacer. Y a correr al parque para estar a solas con mi rey. Somos ocupados. Y el tiempo más hermoso y ocupado de mi vida es el que paso con Dios. Ese no es negociable. Mi tiempo con Dios no es negociable. ¿Sabes por qué? Porque le amo. Y el amor me hace correr a su presencia. El amor me hace correr a su palabra. El amor me hace correr a bendecirte. El amor me hace vivir no para mí, sino para Él. Y he encontrado mi deleite en adorarle. He encontrado mi deleite en ver su rostro. Y como Job dijo, ahora mis ojos te ven. Sí, Dios, no es una religiosidad. Mis ojos te ven. Mira, Moisés, dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. Y yo me río. ¿Sabes por qué? Porque Moisés vio a Dios. Hablaba cara a cara con Dios. Para Moisés no fue invisible. Él lo amaba. No fue invisible. Por eso esta noche no es fácil entender el libro de Job. Pero es fácil saber que a lo largo del libro se manifiesta la bondad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios. Y en la lupa de Job vemos que ahora nosotros tenemos un pacto en Jesucristo para vivir la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Se manifiesta que ahora nosotros podemos echar fuera el temor, porque tenemos fe en un Cristo resucitado y glorificado, que ahora nosotros podemos vivir una vida llena de bendición sin religiosidad, sino en una intimidad. Y podemos terminar sabiendo que hay un código en mi vida. Él me ama, Él es bueno y yo le amo. Y no me importa dónde esté, Él me ama. Él es bueno. Él es bueno y yo le amo. Le amo. Termino con esta historia real. Regresaron unos misioneros ecuatorianos de Uzbekistán hace unos años, tal vez 7 años, 6 años. Y yo les pregunté si iban a regresar. Ahora, el problema es que los países árabes ya no están amenazando a los pastores ni a los misioneros. Están amenazando a los hijos de los pastores y de los misioneros. Ya saben que el pastor va a decir no, el misionero va a decir no, creo en Jesucristo. Pero ¿aguantará ver morir a su hijo? Y esta familia se salió, entre varios misioneros, los que no tenían hijos, ayudaron a que se escapen los que sí tenían hijos. Y esta familia, de manera milagrosa, Dios le ayudó y regresó al Ecuador. Y yo les pregunté, ¿van a regresar? Y la esposa me dijo, no sé, yo no quiero. Y yo le dije, no te preocupes, de tus hijos saldrá la respuesta. Me dijeron sus planes. Y después de unas semanas me vio en la radio y me dijo, tenías razón. ¿Tú por qué? Dice, mi hijo tal, lo que Samuel se llama, dice que un buen día se acercó a sus papás y dijo, ya sé cuál es mi llamado. Ya sé para qué nací. Y los papás le dijeron, ¿para qué? Y él dijo, voy a estudiar medicina, me voy a preparar y voy a regresar a Uzbekistán como médico, para que mi sangre sea el mensaje de amor a mis amigos, con los que jugué siendo niño. Nací para morir por Jesucristo. Y el niño actualmente está estudiando medicina. Y es un joven. Y el plan sigue. El niño termina medicina y se va a Uzbekistán, sabiendo que hay una amenaza de muerte. Pero él regresa, porque sabe que así sus propios amigos conocerán quién es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se ama a Dios, sabes que Él es bueno. Amén. Sabes que naciste para que Él sea glorificado. No le temamos. De vez en cuando nos tocará llorar. Jesús estará a tu lado, se conmoverá contigo, pero te levantará. No importando la circunstancia, simplemente piensa que Él te ama, que Él es bueno, y nunca, jamás pongas en duda que tú también
le amas. Amén. Gloria a Dios. Antes de orar quiero compartir lo que Pablo en 2 Corintios 4:17 él afirma. Dice 2 Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sabes, a lo largo de muchos milagros que Jesús hizo, de muchos testimonios que hemos escuchado, no tanto es pensar que por el pecado pasa esto. Sí. A veces pensamos que a fuerza tiene que haber un pecado porque, hijo, está pasando esto, o tiene que haber una razón. Yo prefiero quedarme con la idea de que voy a ver la gloria de Dios en una situación difícil. Y sabes, Job lo vio. Él fue testigo. El sufrimiento fue temporal, pero lo que él vio después, y en este verso que Claudia citó de Job 42, de que de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la idea, mis queridos hermanos. Independientemente de las circunstancias que puedas estar viviendo, que tú te puedas quedar con una expectativa de que vas a ver la gloria de Dios. Amén. De que tus ojos van a poder ser testigos de la gloria de Dios. Amén. No es justo que tú le estés dedicando tantas horas y tantos pensamientos a lo negativo, a las circunstancias difíciles. Más bien la idea es que tú, por conocer a Dios, las misericordias de Dios y que están en la palabra, cómo Dios ha actuado y sigue accionando, y el Dios que conocemos no ha parado de mostrar sus maravillas, quedarnos con el sabor de que veremos, contemplaremos su gloria. Así que vamos a orar en este sentido. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo precioso, como familia, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque aún situaciones difíciles como hemos visto este personaje, o como podemos también haber tenido nosotros, o inclusive en estos momentos, estar viviendo cosas difíciles. Señor, siempre tú tienes un propósito. Tú no castigaste a Job. No es de que tú hayas querido afligirlo. Sí hubo una prueba, sí lo probaste, pero porque tú tenías un propósito de fortalecer su fe y también la nuestra a través de lo que le pasó. Había un plan tuyo, Señor. Job necesitaba ser refinado, ser fortalecido para poder finalmente que te conozca a ti, que pueda ver tu gloria. Y finalmente las tribulaciones en él fueron transitorias, pasaron las aflicciones y luego vino tu gloria, y es lo que prevalece. Porque aún Job, en la pérdida de lo que significa perder un hijo, esos hijos eran hijos de la promesa, porque eran justos también. Y una vez que partió Job, se encontró con ellos. Y finalmente esa era parte de la gloria. Entonces no perdió. No estés pensando en la pérdida, piensa en la ganancia. Señor, te damos gracias. Toda circunstancia difícil que podamos estar viviendo, Señor, hoy decidimos no estarle dedicando demasiado tiempo, estar dándole vueltas a la suya. No queremos ver la montaña, queremos ver como tú ves la circunstancia, temporalmente. ¿Qué es esa circunstancia comparado con tu gloria? No es nada. Y preferimos y decidimos en esta noche contemplar tu hermosura, contemplar tu poder, tu amor, y no dudar de que tú eres bueno y que tú te vas a glorificar en cualquier circunstancia difícil. Así que entrégale al Señor esa situación que te ha frustrado,
esa circunstancia que te ha acongojado, entrégasela y quédate con un sabor a que vas a contemplar su nombre. Señor, gracias, porque tú eres bueno, tú no vas a cambiar de opinión, tú eres bueno para siempre. Dice tu palabra que con amor eterno tú has prometido amarnos y que nos amarás hasta el fin. Lo creemos, nos quedamos con esa verdad de que tu amor está sobre nosotros. En el nombre de Jesús, y a ti sea todo honor, toda gloria, por todos los siglos, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias.